Quisiera preguntarles, ¿ven algo diferente en mí? ¿Ven algo distinto? ¿Me veo más fuerte? ¿Ni un amén? Échenme la mano, hermano. Si yo digo algo así, usted diga sí, amén, gloria a Dios. Usted puede decir, pastor, ¿va al gimnasio? Puede, o sea, no le dé pena, usted anímese y ayúdeme. ¿Ven algo distinto? Ok. ¿Me veo más fuerte? ¿Me veo a lo mejor un poquito más alto? Sí. Miren, no sé si esté más fuerte o esté más alto, pero me siento más fuerte, me siento más alto, me siento más capaz, porque por primera vez en toda mi vida soy dueño de una troca. Hoy siento que tengo potencia. Hoy siento que puedo cargar lo que sea. Échamelo, no hay problema. Dime dónde va y yo lo pongo ahí. En serio, por primera vez, tengo aquí en Texas 20 y tantos años ya. Y parece increíble que alguien que vive en Texas nunca haya tenido una troca. Entonces yo cuando llegué a la casa con la camioneta, llegué medio espantado porque dije, a lo mejor mi esposa no me va a reconocer cuando llegue. Y le dije, soy yo, no te preocupes. Sí me reconoces, ¿verdad? Sí. Y ustedes se preguntarán por qué hace tanto alboroto de una troca cuando es algo muy normal. No, para mí no es algo normal y sentí una transformación, un cambio impresionante. O sea, yo nunca había sido dueño de una camioneta pickup, nunca había sido dueño de una troca y nunca pensé que iba a tener una. Y la razón por la cual hago tanto alarde de esto es porque hace unos meses atrás inició un conflicto interno, una lucha, una batalla en mi mente. Esta batalla fue activada en el momento que me di cuenta, en el momento que me cayó el 20, que me había arrepentido de vender mi BMW. En ese momento que me arrepentí, dije, la regué. O sea, era un BMW viejito ya, pero me gustaba mucho, disfrutaba mucho manejarlo, me gustaba cómo se veía, a pesar de que no era un carro nuevo y no era un carro caro, lo disfrutaba mucho realmente. Pero después de 2 años de tenerlo, sentía como que ya me iba a empezar a dar lata y las reparaciones son muy caras y me dio temor. Entonces lo vendí y me entró la idea de convertirme en alguien que compra carros, los arregla y los vende. Y resulta que esa idea me duró un solo carro, porque compré un carro y no lo terminé de arreglar y entendí que era demasiado para mí y decidí mejor venderlo así como estaba porque no me gustaba cómo se veía. Y la gota que derramó el vaso fue un día que iba yo a ver a un cliente que me lo habían recomendado a alguien. Y cuando yo iba a llegar ahí, él me estaba esperando afuera y realmente me dio mucha pena llegar en ese carro que estaba arreglado a medias. O sea, el carro había sido chocado y lo había reparado lo suficiente como para poder manejarlo, pero le hacía falta la parrilla de enfrente, se veía mal. Y mi abuelito me enseñó a mí, me dice, mira, Richard, en la vida tienes que aprender que a donde quiera que tú vayas, como te ven, te tratan. Entonces eso estaba y ha estado en mi mente siempre. Mi abuelito nunca tuvo carros caros, nunca tuvo cosas de lujo, esto lo que sea, pero lo que siempre lo tuvo bien ordenado y en buenas condiciones. Él, si se le quebraba una calavera al carro, inmediatamente la arreglaba para que el carro siempre estuviera paradito. Entonces ahora tú imagínate mi mente en ese momento, al yo llegar en ese carro, en esas condiciones, a ese lugar, pasaban por mi mente varias cosas. Una de ellas era, la gente como te ve, te trata. Y la gente va a pensar, dice, ok, carro chocado o carro maltratado, o vamos a cambiar, carcacha es igual a no dinero. ¿Sí? Carcacha equivale a no dinero. No dinero equivale a que no es bueno en su trabajo. Porque si fuera bueno en su trabajo, le pagarían bien y tendría dinero y tendría un mejor carro, ¿no? Entonces pasaba por mi mente eso. Ahora, es una realidad. Tú llegas a hacer un presupuesto en una carcacha y puedes tener mucho conocimiento aquí y ser muy bueno en lo que haces. Y llega otro y se para a un lado de ti en un carro nuevo del año para dar un presupuesto para el mismo trabajo. ¿Tú crees que el cliente cuando vea a los dos llegar no va a pensar,
Este se me hace que no va a poder con el trabajo, por eso anda en esa carcacha. Se lo voy a dar a este. Es una realidad. Entonces, eso en mi mente. Ahora agrégale, aparte de eso, agrégale que él sabía que yo era pastor. Más vergüenza me dio. Porque yo entiendo que como pastor, yo no tengo que tener un Mercedes-Benz para ser un pastor exitoso. Yo sé eso, no lo tengo que tener. Pero también sé que si yo no puedo tener mis finanzas en orden para tener un carro, por muy pobre que sea el carro, decente, paradito y bien limpiecito, hay un problema. Si yo como pastor no puedo tener mi casa ordenada, por muy humilde que sea mi casa, por muy pequeña que sea mi casa, si mi casa no está ordenada, ¿cómo voy a venirte a hablar a ti de un Dios que es un Dios de orden? Lo primero que hizo Dios, según la Biblia, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué fue lo que hizo? Darle orden. ¿Cómo yo voy a esperar que como pastor alguien quiera seguirme en este ministerio si yo no soy capaz de ser ordenado con mis finanzas? Vivimos en un país en donde la bendición financiera, está al alcance del que quiere trabajar. Yo conozco gente que no tiene documentos, que no tiene educación de universidad y tienen sus propios negocios y ganan muy bien. Y más allá, no hablan inglés. You want this job? Yes, I do for you. I do it good for you. Es todo, claro que sí. Entonces, todo eso en mi mente me llegó a tomar la decisión de comprar un carro, de hacerme de ese carro y comprar un carro que pudiera representar bien al hombre bendecido. Yo sé, yo soy un hombre bendecido. Y quería comprar un carro que fuera un carro que representara a un hombre bendecido, independientemente de qué tipo de carro. Y me empecé a buscar, ¿y qué creen? Encontré uno. Era un BMW 2017, el de lujo. Y no estaba ni tan caro. Solo valía $30,000. Cualquier carro vale $50,000, $60,000 el día de hoy. Entonces, ahora escuchen esto. Como vendí ese carro, tenía el dinero para el enganche y los pagos los podía hacer. Pero de repente entró otro pensamiento en mi mente. Uno era, cómprate ese carro que dice que eres un instalador de audio y video exitoso, que cuando la gente te vea llegar en ese carro digan, aquí están las llaves de mi casa, haz en mi casa lo que tú quieras y cóbrame lo que tú quieras. ¿Okay? Por un lado estaba ese. Por el otro lado estaba el hecho de que podía y necesitaba un carro que fuera un poquito más práctico, porque me daba un poquito de tristeza meterle una escalera a ese carro lujoso. Imagínate estando cortando el Chiroc ahí, llenándome de polvo ahí, probablemente a la hora de salir lleno de polvo iba a agarrar un Uber para ir a la casa, bañarme y regresar a recoger el carro, para no ensuciarlo. Entonces, para evitarme eso, venía otro pensamiento a mi mente. Decía yo, pues a lo mejor es más práctico comprarme una camionetita el día de hoy, una pickup, una troca, donde pueda poner la herramienta y la escalerita y esto, lo que sea. Y estaba en esa lucha, porque por un lado quería un carro que dijera, este es un hombre bendecido. Por otro lado, quería un carro que fuera práctico para mí. Total, el día de hoy soy orgulloso dueño de una camioneta pickup. Ahora, les digo por qué me siento tan bendecido el día de hoy y utilizo esta historia para hablarles acerca de lo que hace que seas un hombre o una mujer bendecida. Ponemos punto a la historia, abremos un paréntesis y vamos a Salmos capítulo 1. Así que si ustedes me ven diferente, no se preocupe, soy el mismo por dentro. ¿Ok? Yo sé que algunas cosas cambian, pero sigo siendo el mismo, la misma persona. Y no crean que fui y que ahora tengo una camioneta último modelo. No, es una camioneta viejita, es una 2007. No es un carro último modelo. Sin embargo, el día de hoy siento realmente que soy un hombre extra bendecido. Soy un hombre sumamente bendecido. ¿Cómo puede ser posible que lejos de comprar el carro
de mis sueños, por decirlo así, para sentirme muy bendecido y aparentarse muy bendecido, compré lo que era más práctico y realmente me siento muy bendecido. Siento que cuando voy en la calle la gente se me queda viendo y me hace por todos lados. En serio, les voy agradeciendo y ni dicen nada, pero les voy agradeciendo yo, sí, yo sé. Lo tienen, Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón y la hembra. ¿Sí? El varón y la mujer. Vamos a hacer una iglesia inclusiva. ¿Okay? Aquí es los dos, mujer y el hombre. Bienaventurado, y vamos a aprovechar de una vez también el joven. Bienaventurado el varón, la mujer o el joven que no anduvo en consejo de malos. Quisiera corregir algo aquí. Esta versión, Reina Valera, tiene un pequeño detalle que cambia mucho la percepción de este versículo, porque va a hablar de lo que es el hombre bendecido. Y cuando inicia con estas condiciones para hablar del hombre bendecido, pareciera ser que nadie aquí califica, porque no hay nadie aquí que en algún momento no haya participado de algo de eso. ¿Sí ves cómo dice ahí que no anduvo tiempo pasado? Esa no es la versión original o el lenguaje original. La versión original es que no anda hoy. Porque del pasado nadie se escapa. Todos aquí, los que estamos aquí, hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. Entonces no es que anduvo, es que anda hoy. ¿Ok? Bienaventurado el varón, la mujer o el joven que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Todo hoy presente. ¿Ok? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Siguiente versículo. Será este hombre, esta mujer, este joven, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esta parte me encanta. Y todo lo que hace prosperará. Escucha, ¿quieres vender tamales y hacer dinero? Va a prosperar. ¿Quieres coser ropa para vender vestidos? Va a prosperar. Todo lo que hagas, si eres esta persona, si eres el hombre bendecido, la mujer bendecida, todo lo que hagas va a prosperar. ¿Lo creen? Muy bien. Quiero hablarles acerca de cómo llegar a ser un hombre, una mujer, un joven bendecido, y después qué es lo que tienes que hacer. Y para eso utilizamos la imagen que encontramos en este capítulo 1 de Salmos. Quisiera hablarte acerca de lo que es necesario para ser un hombre, una mujer, un joven bendecido. Y los primeros versículos son obvios en cuanto a qué es lo que se requiere para que una persona sea bendecida. El primer versículo, versículo 1, básicamente te dice: aléjate de todo lo que huele a pecado. Versículo 1 prácticamente dice: no seas partícipe de nada que huele a pecado. ¿Estás conmigo? Miren que en la vida hay sufrimientos que se pudieran evitar. Hay situaciones por las que pasamos en la vida que son inevitables. Hay dolores que vas a experimentar que no dependían de ti. Pero mucho del dolor y sufrimiento del que experimentamos es consecuencia de jugar con el pecado. El jugar con las drogas, con el alcohol, el jugar con todo lo que es pecado, inevitablemente trae sufrimiento a nuestras vidas. Pero es un sufrimiento que se pudiera evitar si no participamos del pecado. O sea, tenemos que tener cuidado de no acercarnos a nada que huela a pecado. Miren, de repente me llegan mensajes a mí que aparentemente son mensajes perdidos. Por ejemplo, de repente me llega un mensaje de una mujer y dice: oh, ¿dónde estás? Estoy esperando, estoy aquí por el café. Número desconocido. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen WhatsApp? ¿Tienen WhatsApp? Número desconocido. Y llega ahí
yo no sé si sea un gancho, no sé qué es lo que están buscando, lo que sea. Normalmente me fastidian, estoy ocupado, llega el mensaje, me molestan y le digo, tienes el número equivocado, deja de molestarme. Así, es sencillo. Pero en alguna ocasión, intentando salir de mi zona de confort, contesto y digo, creo que te equivocaste, no sé qué pasa. ¿Y sabes qué es lo que hacen después? En lugar de decir, oh sí, perdón, y se van, no, dicen, oh sí, pues, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Y empieza ahí. Entonces en esta ocasión dije, voy a salir de mi zona de confort y le dije mi nombre. Y empezó a platicar ahí. Entonces ella hacía preguntas y yo hacía preguntas. Entonces se enojaba porque yo le hacía preguntas. Y me decía, contéstame la pregunta. Le digo, contéstame tú una, yo te contesto una, vamos una y una. Y le decía yo, ¿conoces a Jesús? ¿Cuál Jesús? Yo creo que ella pensó que a lo mejor iba a agregar a alguien más en el mensaje. Le digo, es que yo soy pastor y no creo que haya sido coincidencia que me enviaste este mensaje a mí. Yo creo que Dios tiene algo para ti. Y después de que le dije, no importa lo que hagas, no sé qué hagas, a qué te dedicas, yo sé que hay algo especial para tu vida, que Dios tiene algo para ti y que Dios puede transformar tu vida. Ya no me escribió. Pero déjame lo que te digo con esto. Es muy fácil entretenerse en cosas que huelen a pecado. Aunque tú digas, no estoy pecando, es muy fácil entretenerse con cosas que huelen a pecado. Cuando te entretienes con aquello que huele a pecado, eventualmente estarás embarrado de pecado. Y es inevitable que cuando juegues con el pecado no tengas que lidiar con el sufrimiento que el pecado trae a nuestras vidas. ¿Quieres ser un hombre bendecido? Deja de involucrarte en cosas que huelen a pecado. Y el versículo 2 es la contraparte de la primera. La primera es, aléjate de todo lo que huele a pecado. Aléjate. La segunda parte es, esos recursos, esa energía que ya no tienes en esa área, ahora aplícala acá. En pocas palabras, aléjate de eso y ahora involúcrate en las cosas de Dios. Primer versículo te dice, aléjate de lo que tiene que ver con el pecado, y el segundo, involúcrate en las cosas de Dios. Si tú sigues estas dos cosas, vas a ser un hombre bendecido. Pero hay una joya escondida en estos 3 versículos, que es sobre la cual quiero enfocar el mensaje el día de hoy. ¿Cómo es que tú puedes vivir una vida realmente bendecida? El día de hoy yo no compré el carro que a mí me hubiera gustado comprar. No lo compré. Si el dinero no fuera una limitación, yo hubiera comprado ese carro. Pero no lo compré. Sin embargo, me siento muy pleno. Me siento muy feliz. Me siento muy gozoso y muy contento. En serio les digo, siento que cuando voy en la camioneta esa voy caminando sobre las nubes. Me siento realmente pleno. ¿Cómo es eso posible? Quiero hablarte de cómo es que puedes lograr ser un hombre o una mujer bendecida ahí donde tú estás. ¿Sí? Y esta joyita la encontramos en el versículo 3. Versículo 3 dice, una vez que tú sigues el versículo 1 y el versículo 2, una vez que lo aplicas, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Esta es la imagen del hombre bendecido. ¿Les parece? ¿Cómo se ve este árbol? Frondoso, grande, hermoso. Eso es lo que debe de ser la vida del Hijo de Dios que es bendecido. Una vida grande, una vida que alcanza para darle refugio a otros. Ese es lo que es un árbol grande, frondoso, fuerte. Sirve para darle refugio a otros. Es alguien que produce. Cuando eres un hombre bendecido, una mujer bendecida, eres alguien que produce. Cuando nosotros como hombres, mujeres o jóvenes no producimos, llevamos una vida frustrada, una vida triste. Pero el producir nos llena de alegría y de gozo. Entonces una vida grande, una vida fuerte, una vida saludable, una vida que provee. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 17, versículo 8. Uno de los versículos que realmente ha impactado mi vida desde el momento que me tropecé con este versículo.
se ha convertido en un pilar para mí. Dice de la siguiente manera: había estado plantada en una tierra fértil, junto a aguas abundantes, para que echara retoños y diera fruto, y se convirtiera en una hermosa vid. ¿Lo leo otra vez? Ezequiel 17, versículo 8. Dice prácticamente lo siguiente: fue plantado, ¿ok?, en buena tierra, junto a muchas aguas, para que diera ramas, produjera frutos y se convirtiera en una vid. Una versión dice majestuosa. Tú y yo, como creación de Dios, como hijos de Dios, se nos ha dado todo lo necesario para que tengamos una vida majestuosa, una vida bendecida, una vida abundante. Recuerda, Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos, ¿qué? En abundancia. No queramos limitar la abundancia al dinero, no. El dinero sí produce tranquilidad, estabilidad, produce facilidad para hacer las cosas, pero eso no es la abundancia. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene nada. Y hay gente que no tiene dinero y lo tiene todo. Tiene plenitud, tiene felicidad. Es gente que vive plenamente. Entonces escucha, esta es la imagen perfecta y Dios ha dado todo lo necesario para que tú y yo tengamos una vida bendecida, una vida como la de este árbol. Se nos compara a este árbol. Vayamos y veamos lo que aquí se nos dice. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Por aquí encontramos la imagen, esta joya que ha de ayudarnos a tener una vida bendecida. Vean la imagen. Dios nos planta junto a las corrientes de aguas para que demos fruto a nuestro tiempo, nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos sea prosperado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Te digo esto por lo siguiente. De repente entendemos que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, que somos la semilla correcta y no producimos fruto. No producimos fruto. Algo está mal. Dice el versículo 7. Arraigados, ¿qué dice? Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Dónde está la clave? ¿Arraigados en quién? En Él. ¿Y cuál es el verbo que es lo que tenemos que hacer nosotros ahí? Arraigarnos en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La clave está arraigados en Él. Déjame decirte que tú puedes voltear a ver en la historia de este mundo que conocemos, hace 20, 30, 50 años, hace 100 años, hace 500 años, en esta historia, o en la historia que encontramos aquí en la Biblia, de Moisés, de David, de Abraham, no encontrarás un hombre o una mujer que haya cambiado la historia, que haya hecho algo impactante, que no tenga el mismo denominador común. Cada uno de ellos, todos ellos tienen lo mismo. Todos ellos estaban arraigados. No hubo alguien que haya cambiado la historia, que haya tenido una vida superficial, o sea, una vida nada más en la superficie. Todo aquel que causó un impacto, que cambió leyes, que cambió naciones, que cambió al mundo, eran gente que estaba arraigada. El arraigo es algo que trae bendición a nuestras vidas. Y te explico a lo que me refiero. Quiero mencionarte por qué el estar arraigados es algo tan poderoso. En este pasaje en Salmos se nos compara a nosotros con un árbol, ¿correcto? Aquel hombre que se aleje del pecado y se acerque a Dios va a ser un hombre que va a ser como un árbol, ¿ok? O sea, el hombre bendecido es es el hombre que es como un árbol, ¿ok? Una comparación muy directa. Utilicemos esa imagen para hablar de la importancia de estar arraigados. Lo primero es que
es a través de las raíces que el árbol recibe la vitalidad. ¿Correcto? Sin las raíces el árbol no puede crecer, no puede fortalecerse, no puede convertirse en lo que fue creado para ser. ¿Correcto? Las raíces es el medio por el cual el árbol recibe la energía y la vida que le ayuda a producir lo que el árbol logra producir. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, escucha esto. Es a través de la raíz, escúchalo, a través de la raíz que el árbol recibe los nutrientes. ¿Okay? Eso nos indica que no es suficiente con que tú seas plantado en un buen lugar. No es suficiente con que estés en la iglesia cada vez que las puertas se abren. No es suficiente con que escuches predicaciones. No es suficiente con que adores. No es suficiente con que seas un miembro regular que diezma en la iglesia. No es suficiente que estés en un buen lugar, porque, escúchame, si hay un árbol plantado sobre un lugar que está cerca de las corrientes de las aguas y este árbol no desarrolla un sistema de raíces, no podrá recibir lo que necesita para convertirse en lo que Dios lo creó para hacer. Tú puedes estar en la mejor iglesia del mundo. Tú puedes estar en la iglesia perfecta, que déjame decirte, no existe la iglesia perfecta. Tú puedes estar en esa iglesia, pero si tú no desarrollas raíces, nunca lograrás ser un hombre o una mujer bendecida. No es suficiente que sea un buen lugar, déjame decirte. No es suficiente que tú seas una buena semilla, que déjame te digo, todos los que están aquí son buenas semillas. Todos los que están aquí tienen el potencial para hacer cosas grandes e impactantes. Tú tienes el potencial en ti está la semilla. Tú eres la semilla que puede crecer y convertirse en un árbol que a través de sus raíces rompa maldiciones generacionales. Puedes convertirse en ese árbol que a través de su fortaleza se convierte en alguien que genere bendiciones generacionales. No me están escuchando. No es suficiente que seas una buena semilla. No es suficiente que tengas gran potencial, que tengas grandes dones, que tengas gran talento. Si no tienes una raíz que va profunda, cuando vengan los vientos fuertes, caerás. No es suficiente que estés plantado junto a las aguas. No es suficiente que vayas a una iglesia que sea un estanque lleno de agua, que el ángel de Jehová viene y lo menea y que cuando alguien entra en esa atmósfera es sanado y restaurado. No es suficiente. Tienes que desarrollar raíces. No es suficiente el ser cristiano superficialmente. No alcanza el que tú te catalogues como cristiano si no tienes raíces profundas. Porque una vez más, cuando venga la tormenta y los fuertes vientos, caerás. Y déjame decirte, ojalá y fueran tormentas y fuertes vientos. Porque muchas veces solamente vienen ideas fuertes y como no estás arraigado, terminas derrumbado. ¿Cuántas veces a alguien que estaba en el lugar que Dios lo quería tener, por no echar raíces y afirmarse bien, viene alguien y le dice al oído, mira que en aquella iglesia están haciendo esto, deberías ir a investigar o a ver? Y como no está bien arraigado, cualquier idea lo mueve. O tienes tu trabajo estable, esforzando, trabajando, y llega alguien y te dice, mira que ya están pagando así, así, así. Y como no estás arraigado, agarras tu arbolito y te vas allá y resulta que en 2 meses cierran esa compañía y te quedas como el perro de las 2 tortas. Sencillo. No es suficiente. Por favor, escucha, tienes que tener
raíces. Echar raíces. Una vida bendecida nunca, 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 escúchame, nunca fluirá de una vida superficial. Siempre, siempre la vida bendecida produce de las raíces de alguien que está arraigado. Encuentra a alguien que transformó al mundo y verás que fue alguien profundamente arraigado. Un ejemplo que les daba a nuestros hermanos en el servicio de inglés. Ustedes saben quién es Martin Luther King, ¿verdad? Saben el impacto que él tuvo en esta nación, lo que logró. Eso no se logra cuando tu confianza está puesta en una institución o está puesta en esto, no. Eso se consigue solamente cuando tienes raíces muy profundas en ciertas convicciones e ideales. Tenemos que ser arraigados. Y cuando encuentras que estás arraigado, por ejemplo, Moisés estaba muy arraigado en la libertad de su pueblo. Tenía que estar muy arraigado en esa libertad para poder aguantar, soportar y conseguir lo que tenía que conseguir. Tus raíces tienen que ir profundas. Aprendamos esto entonces. Número 1, es a través de las raíces que nosotros encontramos vitalidad, los nutrientes, los beneficios de la tierra, del agua, todo es a través de las raíces. Por eso necesitas ser alguien arraigado. Las mamás, siempre muy sabias, le decían a los hijos: mijo, ya echa raíces. ¿Han escuchado esa frase? Cásate, echa raíces, o sea, echa raíces, ve profundo, quédate ahí ya, que me lleva al segundo punto. Las madres saben que cuando tú echas raíces, ¿qué viene con eso? Bendición. Segundo punto, el primero es a través de las raíces que encuentras vitalidad, encuentras vida. Por eso necesitas estar arraigado. Número 2, es a través de la raíz que te encuentras firme. La raíz es la que le da firmeza al árbol. ¿Sí están conmigo? Si tú quieres tener un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol impactante, no puedes tener una vida con unas raíces cortas. No puedes. Como cuando construyes un edificio. Jesús les decía: ¿quién de ustedes, si no va a construir una torre, un edificio alto, no planea bien antes de hacerlo? Tienes que planear. ¿Qué tan profundo tienes que ir para que sostenga la altura y el peso? Entre más alto, ¿qué? Más bajo. Entre más impacto quieres tener en tu generación, entre más quieres ser de bendición para tu familia, entre más quieres hacer para el reino de Dios, entre más quieres ser usado por Dios, más profundas tienen que ser tus raíces. Más fijo tienes que ser. Es a través de las raíces que nosotros obtenemos firmeza. Había un concepto en esto que quería compartir al mismo tiempo, no, porque la imagen que viene a mi mente cuando hablo de esto, de las raíces, es que queda uno estancado. O sea, cuando echas raíces, ya no te mueves de ahí, ¿correcto? Cuando echas raíces, ¿cuántos de ustedes han visto un árbol que de repente diga: llevo 30 años aquí, ya mis raíces están abajo, pero ya me cansé de estar aquí? Y de repente empieza a sacar las raíces y empieza a caminar y se va para otro lugar. ¿Cuántos han visto que un árbol haya hecho eso? No. Es fijo. Esto es lo que es. Aquí quedaste, ya esta es la raíz. Y esto te digo que entré en un poco de conflicto, porque lo que te quiero decir, y entenderás el conflicto, es que tú no escoges dónde eres plantado. El árbol no escoge dónde es plantado. Dios lo planta. Tú no escoges. Ninguno de nosotros escogió. Fuimos todos plantados. ¿Alguien de aquí escogió a sus papás? ¿Alguien aquí escogió la ciudadanía? Dice, algunos sí, pastor. Algunos dijeron que sí a otro país. No.
¿Alguien de aquí escogió dónde nacer? ¿Alguien aquí escogió el color del cabello original, no el que se pintan? El original. ¿Escogió el color de sus ojos original? No, nadie lo escogió. No escogimos dónde nacimos, no escogimos en qué país, no escogimos qué familiares. Dios simplemente nos plantó ahí. ¿Okay? Y hablar de firmeza y estabilidad implica el que ahí donde Dios te plantó, ahí vas a estar. No has visto que un árbol se salga de ahí. Y les digo que el conflicto está en cómo darle sentido espiritual a esto, entendiendo que muchas veces nacimos en un hogar o en un ambiente que no lleva a servir a Dios y que tenemos que salir de ese ambiente. No vamos lejos. ¿Ustedes recuerdan a Abraham? Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Obviamente ese ambiente no conducía a que tuviera una relación con Dios y se convirtiera en lo que él se iba a convertir. Tenía que salir de ahí. Entonces, ¿cómo es que Dios nos planta y donde Dios nos pone es ahí donde nos tenemos que quedar? Es que lo que estamos hablando de que Dios nos planta no es en un lugar físico. Es una cuestión espiritual. No es un concepto físico. Miren, por más que esto vaya en contra de la iglesia, y digo en contra de la iglesia porque hoy yo quiero que tú sepas, yo no quiero que tú eches tus raíces en esta iglesia, porque esta es una institución que no es eterna. Esta es una institución que hoy está y en 5 años no sabemos si va a estar. Yo quiero servirle a Dios el resto de mi vida, pero no sé, yo no soy dueño de mi vida. Dios determina cuánto tiempo voy a vivir. Y si el día de mañana yo fracaso como pastor, tú tienes que entender que el que fracasó fui yo y no Dios. Que Dios sigue siendo Dios. Y tú tienes que estar arraigado en un principio. Tienes que estar arraigado en un ideal. Tienes que estar arraigado en una convicción y no en una institución. La iglesia de Dios puede fracasar, las asambleas de Dios pueden fracasar, Iglesia Bethesda puede fracasar, el pastor puede fracasar, pero si tú estás arraigado en una convicción y no en una institución, nunca vas a perecer. Es ahí que entra lo fijo que debe de ser el arraigo y lo posible que es, porque yo entiendo que si Dios permitió que naciéramos en un hogar así, no significa que tienes que quedarte en ese ambiente. Miren, si Dios te sacó de un lugar de drogadicción, no es para que te quedes ahí. Es para que salgas de ese lugar, para que seas realmente restaurado. Dice el dicho, ¿no? Dice el dicho: el que con lobos anda. Entonces, si tú has sido restaurado, no tienes nada que hacer. Nada que hacer entreteniéndote con personas que siguen usando drogas. Yo no estoy diciendo que no tengas conversación y que no hables. Tú puedes hablar y la conversación debe de ser: vente que Jesús te ama. Acompáñame a la iglesia. No es acompáñame a la esquina allá y vamos a juntos estar ahí un ratito elevados en nuestra mente. No, es tú jalarlo para acá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús? ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo podemos hacer eso práctico? ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos traer ese concepto que tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús de una manera que sea práctica para nuestras vidas? Miren que este mensaje yo lo preparé para el campamento de varones, pero estos varones estaban gozando tanto y Dios estaba obrando de una manera tan especial que el tiempo se extendió de la administración y no hubo lugar para dar el mensaje. Así es de que Dios tenía otro plan y quería que nosotros lo escucháramos el día de hoy. Pero entonces escúchame por qué te menciono esto. Porque yo preparé este mensaje para el campamento, pero llegué al campamento con una duda, porque tenía una idea clara de qué significa arraigarnos o cómo podemos arraigarnos, porque no podemos arraigarnos en algo que es material. Nuestro arraigo nunca debe de ser en algo material. ¿Qué es material? Una institución como la iglesia es material. Y escúchame, no estoy diciendo que no sea importante echar raíces en una iglesia.
Sí, pero nuestro arraigo tiene que trascender la iglesia, tiene que ir más allá de la iglesia. La iglesia simplemente es un instrumento temporal, porque todos nosotros tenemos una, y ahí está la clave, asignatura. Y en este momento la iglesia es necesaria para esa asignatura. Miren que cuando alguien de aquí tenga que ir a otro lugar por su asignatura que Dios le dio, yo le voy a dar un abrazo y un beso y mi corazón se va a ir con ellos. Bien, de buena manera. No estoy hablando de que alguien se vaya ofendido de la iglesia. No estoy hablando de que los que llegan aquí tienen que estar aquí toda la vida. No, Dios bendecirá, preparará, equipará y enviará para lo que Él quiere hacer. Los pastores no somos dueños de nadie. Estamos aquí para servir. Y Dios nos da el privilegio de a unos servirles 1 año, a otros 5 años, a otros 30 años, toda una vida. Lo que Dios tenga. Pero quiero que veas que para que tú puedas ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, tienes que echar raíces. ¿Ok? ¿En qué? En esa convicción, en esos principios. Y en mi mente, antes de llegar al campamento, estaban varios. Por ejemplo, salvación. Es algo que trasciende las instituciones. Si esta iglesia falla, la salvación de Cristo Jesús sigue siendo la misma. ¿Ok? Como por ejemplo la gracia. Si este pastor falla, la gracia de Dios seguirá siendo la misma. O sea, hay conceptos que son trascendentales. Eso es lo que tenía arraigado alguien como Martin Luther King. Unas convicciones que iban más allá de las instituciones en ese momento. Esas convicciones tienen que ser muy exactas, que me lleva al tercer y último punto. ¿Okay? Es a través de las raíces que tú florecerás, que tú realmente llevarás una vida plena. Es cuando realmente encuentras aquello sobre lo cual tus raíces descienden y crecen. Es ahí donde realmente serás bendecido. O sea, te pregunto el día de hoy y no me contestes. ¿En dónde están tus raíces el día de hoy? ¿En qué estás arraigado el día de hoy? ¿En qué están? ¿Dónde están creciendo tus raíces? Porque cuando tus raíces crecen ahí, esto se convierte en tu territorio. Y no estoy hablando de algo físico, una vez más, estoy hablando de algo espiritual. Dios nos plantó en un lugar específico a cada uno de nosotros. Ese es nuestro territorio espiritual. Esa es la área que tenemos que cubrir cada uno de nosotros. Es importante que estemos arraigados. Bien, venía a mi mente, pero ¿qué es eso sobre lo cual tenemos que echar raíces? ¿Es salvación? ¿Es el destino? ¿Es el propósito? ¿Es el llamado? ¿En qué tenemos que echar nuestras raíces? Dios nos plantó. ¿Dónde nos plantó? ¿Dónde vamos a echar raíces? Porque donde Dios nos plantó es más que la iglesia. Es más que tu trabajo. Es más que tu familia, donde estás plantado. ¿Qué es eso donde vamos a echar nuestras raíces? Y en el campamento, en el segundo día, porque el primer día el pastor, el obispo Cruz, predicó del mismo versículo. Gracias a Dios no me robó el mensaje, pero predicó del mismo mensaje, del mismo versículo. Pero el siguiente día él dijo una palabra. Cuando él dijo esa palabra, inmediatamente cayó el 20 aquí. Y la palabra es asignación. ¿Quieres llamarlo llamado? Está bien. ¿Quieres llamarlo tarea? Está bien. ¿Quieres llamarlo propósito? Está bien. Pero la palabra es asignación. ¿Dónde debes echar raíces? En tu asignación. O sea, ¿cuál es tu territorio? ¿Dónde fuiste plantado? Ese es tu territorio. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti como tu territorio para que como árbol puedas crecer, para ser productivo, para producir? Ese es el territorio sobre el cual tú vas a producir, sobre el cual tú vas a proveer y sobre el cual tú vas a hacer protección como un refugio. Ese es tu territorio para que lo puedas hacer.
La manera en la que puedes convertirse en ese hombre es echando raíces en tu asignación, en lo que fuiste llamado. ¿Están conmigo? Esta asignación trasciende toda institución alrededor. Va más allá. Voy a concluir regresando a la historia, por qué te conté la historia que te conté. Y por qué es necesario que para que seas un hombre o una mujer bendecida tengas raíces muy fuertes. Porque vienen vientos por todos lados, vienen opiniones por todos lados, que van a buscar que sueltes el lugar donde tú estás, el territorio donde tú estás, y te vayas a otro lugar. Pero si tú estás arraigado en la asignación que Dios, en la tarea que Dios ha puesto en ti, venga lo que venga, no te vas a mover. Y Dios ahí te ha de bendecir. Ahí has de ser de bendición. Hace años, mis suegros llegaron en el 2005 al área de Farmers Ranch, allá en Dallas, de aquel lado. Ellos llegaron con un solo propósito. Venían a traerme a la que hoy es mi esposa. Llegaron en el 2005, en el 2008 yo me casé. O sea que yo nomás la vi y dije, aquí mero, Dios, tú nomás tenías que traérmela aquí, yo me encargo del resto. Bueno, nos casamos y ellos, yo no sé si unos meses o un año, pero poquito tiempo después, decidieron que tenían que regresar a Boston. Alguien me contó a mí, no sé quién fue, que el pastor en ese momento se acercó con ellos y dijo algo que me llamó la atención a mí. Digo porque ni siquiera yo mismo sabía eso o no lo tenía contemplado. Y utilizo mi historia porque es la que conozco. Entonces le dice el pastor a ellos, ¿están seguros que se van a ir? Porque a Richard no lo van a mover de ahí. Eso dijo él. Y realmente, ya con el tiempo, cuando yo escuché eso, realmente me hizo sentir bien que él hiciera ese comentario. ¿Saben por qué? Porque obviamente él veía lo que significa estar arraigado. Arraigado. Hay un llamado sobre mi vida y no me voy a mover. No voy a quitarme de esta asignación que Dios me ha dado, por mucho que esta oportunidad se vea tentadora, se vea bonita. Tengo una tarea y estoy enfocado en hacer eso. Mis recursos, mis ilusiones, mis energías están enfocadas en esto. Esa es la única manera en la que tú y yo podemos ser bendecidos. Donde encuentras tu asignación, encuentras tu tarea, tu propósito, tu llamado y te arraigues ahí. Que seas inamovible de eso. Y todos tenemos una tarea distinta. Todos tenemos algo para contribuir en el reino de Dios. Todos tenemos algo para hacer. Entender qué es lo que somos llamados para hacer ayudará a que seamos inamovibles, a que estemos metidos en ese lugar fijos donde el agua constantemente corre, donde la tierra es fértil, donde Dios tiene los nutrientes necesarios para que puedas tener una vida bendecida. Y realmente tener una vida bendecida. Muchas veces el éxito creemos que se ve de una manera. La bendición creemos que se ve de una manera. O sea, creemos que para ser bendecidos necesitamos esto. Creemos. Entonces, parado yo, con la posibilidad de comprar ese carro, y por otro lado, viendo mis raíces, había un conflicto. Porque mis convicciones y lo que yo predico aquí constantemente iba en contra de en este momento yo comprar ese vehículo. No digo que esté mal que tengas un carro nuevo, que tengas pagos, no está mal, no digo que esté mal. Estoy hablando de que para mí, en este momento de mi vida, no era lo correcto. Más adelante sí, si Dios quiere me compraré un carro de esos. Pero hoy, en estos momentos, no era lo correcto. Haciendo cuentas decía yo, ok, los pagos no eran tan altos. No sé si les dije cuánto eran los pagos. $500. No es tan alto. Hoy en día pagan $800,000 por carros fácilmente. Entonces era algo que yo podía hacer tranquilamente. Está bien, lo podía hacer. Pero en mi mente decía, ok, después de 5 o 6 años que me toma pagar ese dinero, los $30,000, con los intereses, ¿sabes cuánto iba a ser? $40,000. $40,000. Entonces, en mi mente decía yo, $40,000
en 5 años, cuando yo termine de pagar este carro va a ser 5 años más viejo. A lo mejor no me va a gustar tanto como me gusta hoy. Y va a valer $15,000 o menos. ¿Sí? ¿Van los números? Y venía en mi mente, a lo mejor compro un terrenito de $40,000. Lo pago en 5 años. Y para esos 5 años, cuando termino de pagarse, ¿sabes cuánto vale este terrenito? A lo mejor vale 60 o 70. No, pues no encaja una con la otra. ¿Ves lo importante que es estar arraigados? Que sepas bien quién eres tú, para que no seas movido por las tendencias del mundo en el que vivimos, porque alguien viene y te dice, es que tú puedes, es que eso, lo que sea, y no está mal, pero no es para ti en ese momento. Es en el tiempo correcto y lo podrás disfrutar de una manera más plena. ¿Tienes tu casa pagada? Disfruta, puedes disfrutar de otra manera. ¿Tienes ya ahorrado para el futuro? Puedes disfrutar de esta o de otra manera. Es importante que eches raíces en la asignatura, en la asignación, en el llamado, en el propósito que Dios te ha llamado, para que todo lo que tú hagas vaya conforme a donde fuiste llamado, y Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Por lo tanto, tomé la decisión. Y hoy orgullosamente les puedo decir, si alguno de ustedes necesita un día jalar algo, avíseme, que yo con mucho gusto voy, lo echamos atrás y encantados de la vida.